Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Acá recordando la etapa que trabajé con el presidente Fujimori, que lo conocí el día que juramenté, aunque les parezca mentira. Y él me dio la oportunidad de trabajar por todo lo que era para la parte social del gobierno, nombrándome como ministra de la Mujer. Y bueno, y me siento tan satisfecha del trabajo que hice que lo recuerdo con mucha alegría. Y sobre todo el empeño que ponía el presidente en sacar adelante a las mujeres del país. Yo guardo un recuerdo muy agradable del presidente Fujimori, porque me enseñó a trabajar por las personas más necesitadas del Perú. Comenzamos un trabajo muy fuerte creando la Oficina de Defensa de la Mujer, porque el maltrato era bárbaro y entonces el presidente me dijo, haga algo por las mujeres maltratadas. Y gracias a Dios hasta ahora sigue las oficinas de emergencia mujer y dan un buen trabajo. Yo quiero que este mensaje llegue a todas las mujeres de mi país para decirles que el parar la violencia está en sus manos, para decirles que no se dejen violentar por nada ni por nadie, y que somos mujeres extraordinarias en la vida del país, valientes, fuertes, aguerridas, y sobre todo nosotros no tenemos cómo respaldar a esas mujeres que sacan adelante sus hogares solas. El 30% de los hogares del Perú están liderados por mujeres solas que han sacado a sus hijos adelante. Y esto que sirva, por ejemplo, a esas mujeres que dicen cómo me quedo sola o qué hago sola, 1000 veces sola a vivir al lado de un estúpido que toda la vida te va a maltratar. Después se organizaron de maravilla los comedores populares, que creo que ha sido un grave error pasarlo a los municipios. Yo no me imagino, cuando yo visito a veces los comedores populares, porque la gente me llama, los municipios no cumplen con darle los alimentos al momento. Y desgraciadamente esa gente vive el día, porque el hambre no espera. Que regresen esos comedores al Ministerio de la Mujer para que sean chequeados y manejados por la ministra de hoy en día. Después se creó CONADIS. CONADIS ha sido la oficina para ayudar a todas las personas que tienen una minusvalía, que no se pueden valer por ellos mismos. También ha sido un éxito, porque se les ha dado muchísimas goyorías que ellos antes no la tenían. Y después, mis viajes por todo el país con el presidente, mis viajes que han sido un ejemplo para toda mi vida, por el empeño y el afán que se ponía en tratar a las personas que necesitaban de nosotros. Cuando el presidente daba una orden, esa orden se cumplía, sin duda ni murmuraciones. Y si no se cumplía, el funcionario quedaba fuera. Es la manera de gobernar este país. Un poquito de mano dura al actual presidente, le diría yo, porque no hay peor cosa que dar una orden y que esa orden no se cumpla. El principio de autoridad nunca se debe perder, porque por eso es presidente elegido por todos los peruanos. Nosotros tenemos un, un compromiso total hoy en día con el pueblo, en darles empleo, en darles subsidios, en darles, qué sé yo, educación, salud. Eh, yo estoy segura que hubiéramos trabajado distinto a la situación del coronavirus y otros serían los resultados. Gracias a Dios tenemos una buena ministra ahora, la doctora Macetti, y ojalá le deseo todo el éxito del mundo. Yo pudiera hablar del trabajo con el presidente mil cosas, pero él se fijaba hasta de las personas. Un día estábamos en Huancavelica para recordar esto, y el presidente hablaba y la gente lo escuchaba, y yo con el soroche que tenía no podía ni andar. Me llamó y me dijo, ministra, ese chiquito de ahí no tiene zapatos y sus ojotas están muy viejas. Hágame el favor de ir, comprar ropa para ese niño y comprar zapatos y comprar todo lo que ese niño necesita. Inmediatamente salí con el niño, lo vestí, lo calcé y lo regresé. Y fue un gesto que no lo olvido nunca, porque el niño le dijo, gracias papá. Entonces, esas cosas no se te borran de la cabeza. Lo mismo cuando esa mujer dio a luz en el avión presidencial. Fue una etapa bastante dura para atender a esa señora, pero se logró, porque la pobre era más de una semana que gritaba y no podía dar a luz. Y cosas así que yo lo llevo en la mente y pienso que ya es hora que el presidente Fujimori esté afuera. Y yo no creo que haya una necesidad urgente de tenerlo detenido y preso. Él tiene una fuerza de voluntad única y sé que va a pasar todos estos momentos y que ojalá alguna vez el presidente sea liberado.
Yo creo que ya pasó demasiado tiempo ahí. Una cosa muy importante para nosotros. Primero, el haber tenido la oportunidad de trabajar con él, después haber cumplido con todo lo que él quería. Viajábamos mucho por todo el país. A Chimbote también fuimos y me dio le di la idea de mandar pescado a Cerro de Pasco, a La Oroya, a Junín, donde verdaderamente el pescado ni llegaba. Entonces, contratamos cámaras frigoríficas, pero le sugería al presidente para que el pescado no se malogre, porque ellos no saben usar pescado fresco, mandar el pescado salado. Y eso fue un éxito porque abastecimos a todas esas regiones del país por mucho tiempo con pescado y estaban muy contentos. Cosas que encontrábamos, qué sé yo, un puente que estaba mal hecho, llamaba al ingeniero y le decía, le doy una semana para arreglar este puente. Si en una semana este puente no está arreglado, usted se va. Yo creo que eso es trabajar por el país. Eso es querer a tu país. Ahora escucho el lema que tiene, el Perú primero. El Perú primero. Cuando hay gente, ahorita, como es el señor este que maneja Arequipa, Liquia, una clase de Liquia, que no aceptó la planta de oxígeno porque venía de un industrial que era de la derecha y él es comunista. ¿Cómo puede uno pensar así? ¿Cómo puede uno destrozar un país? ¿Por qué se mueren los arequipeños en manos de gente inepta? Y también decirles, elijan autoridades que valgan la pena. No se lleven por la política. Elijan gente idónea, capaz, preparada. Igualito me pasa en Huánuco, en mi tierra. Una desgracia, Huánuco. El hospital hace 10 años que se construye. El presidente Fujimori lo hubiera acabado en 6 meses. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer, cuando estaba en el Congreso, un hospital en el Valle, y es ahora el único hospital que recibe enfermos de la pandemia. Después hicimos en la escuela de policías al frente, extraordinario, extraordinario. Y así hay cosas que me voy recordando y recordando, y pienso y doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de trabajar con las mujeres en mi país. Hoy en día la violencia contra la mujer es terrorífica. Se ve a la ministra querer trabajar duro, pero no se para. Yo quisiera abrir el frontón, así, abrir el frontón para mandar a todos esos desgraciados que pegan y maltratan a las mujeres, que matan a las mujeres. Imagínese usted que hay 640 niños violados en el país dentro de sus domicilios. Malnacidos, eso es lo que son. Padres, padrinos, hermanos, tíos, primos, vecinos. ¿Cómo los niños tienen que tener mayor seguridad que no tiene que ser en su casa? El sitio donde más se les cuida, su hogar. Y que ahí sean violados. Que ahí sean violados. Yo me acuerdo que mi proyecto de ley de pena de muerte, desgraciadamente, se quedó en la carpeta. Hubiera luchado lo que usted no se imagina. No se imaginan cómo hubiera luchado para dar pena de muerte a esos degenerados que violan a los niños. Han matado mujeres como si fuera un camal de gallinas. ¿Cómo va a ser posible que en la actualidad hay más de 25 mujeres muertas en manos de estos desgraciados? No puede pensar que existe hoy día en el mundo con tanta desgracia que nos viene por los COVID y las cosas, que todavía hay gente que quiera matar a otra. Y dentro de su hogar, madre de sus hijos anormales. Abran el frontón y que se vayan a congelar ahí para ver lo que es vivir en desgracia. Pero mi pena de muerte quedó ahí. Pero gracias a Dios saqué la ley del feminicidio, donde antiguamente eran 5 o 6 años quien mataba a una mujer. Como nada, como nada. Pues le puse 35 años, 25 años y cadena perpetua. Hoy en día hay muchísimos hombres con cadena perpetua. Por lo menos no saldrán así fregando la vida de las mujeres. Yo creo que esto tiene que tener ya un pare, pero violento. Y decirle desde acá a la ministra de la Mujer sea más drástica en esta situación. Vivimos un momento de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de una autoestima baja, es decir, está bien, psicológicamente estamos mal, etcétera, etcétera. Hay una depresión bárbara en las personas, pero pensemos que somos afortunados de haber nacido en el Perú, un país extraordinario.
Yo me pregunto, como mujer, si hubiera nacido en el África, en Medio Oriente, en Palestina, en los países árabes, y tendría que estar tapada así, ¿no? Que se vean los ojos y respirar para atrás de una tela negra y ser tratada, pero peor que perro. Hemos nacido en un país que tiene que ser libre, y al ser libre hay que respetar a los demás. Bien fácil es quitarle la pelota al vecino o al fulano o al sultano. Bien fácil es rajar de la honestidad, del honor de una persona, denunciar y denunciar y denunciar a todo el mundo. Seamos más solidarios entre nosotros mismos. Eso aprendí yo también del presidente Fujimori. Él no permitía que alguien hable mal de otra persona. Y son tres cosas, pero así fuertes, que me metieron en la cabeza desde niña, gracias a Dios, por la enseñanza de mi madre, que era muy rígida, muy disciplinada mi familia, que me enseñaron a no mentir, a no coger cosas ajenas y a no hablar mal de la gente. Básense en estas tres cosas y vivan felices. No sean envidiosos, mentirosos, sacavuelteros, porque la palabra sacavueltero no solamente es de pareja, sino al socio, al amigo, al de aquí, al de allá. La mentira acarrea cuanta bestialidad puede decir uno en la vida, porque siempre queda a flote. Y si tú coges una cosa que no es tuya, a la corta o a la larga, todo el mundo va a saber que te lo tiraste. Y por último, dejar al vecino y dejar a las personas que están a tu alrededor que hagan lo que desean hacer sin necesidad de fustigarlos ni negarles la amistad. No es fácil, no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo conforme a la educación que hay en el Perú. También el presidente se hicieron muchísimos colegios y bien implementados. La educación tiene que comenzar en el hogar, con buen padre y buena madre que den ejemplos de vida. No se quejen los padres, no se quejen los padres y las madres que sus hijos son malos, que son rateros, que son sicarios, etcétera, etcétera. No. Es el ejemplo de vida que le dan ustedes. Un niño no puede crecer sano y bueno si tiene un padre que es un pegalón y un sinvergüenza. Un niño no puede ser un hombre honesto si tiene un padre que es borracho, alcohólico, drogadicto. Y un niño no puede crecer bien si tiene una madre que no es madre y que es prostituta y que es mujer de la calle. Porque así es, esa es la realidad. Yo he tenido en mis manos cuando trabajaba en Chuquito a niños que preferían vivir en la calle y no en su casa por los problemas que habían en sus casas. Y uno de ellos fue Broncano, no sé si se acuerdan, ¿no? Que era un muchacho muy difícil de tratar. Y él decía, prefiero vivir en la calle y no ver a mi madre y a mi padre que todo el día se pegan y se pelean. Esa es la realidad. No le echemos la culpa a los maestros ni al colegio, que también dicho ese paso tienen que ser otro ejemplo de vida. Porque si el niño no crece en un ambiente favorable en su hogar, bien difícil va a ser que en el colegio se lo cambie. Pero acá está el esfuerzo y que los maestros valen tanto en la vida de cada uno de nosotros. Yo he tenido la suerte de estudiar en el Colegio Sagrados Corazones de Belén, donde después de pasar de la rigidez que teníamos en nuestra casa con la disciplina que daba mi madre, pasé a otro colegio que verdaderamente era más, ¿qué le diré? Era quizás más rígido que en mi casa, unas monjitas francesas que nos agarraban de las patillas y nos hacían andar, pero a paso ligero. Entonces, mi formación ha sido con mucha disciplina. Y si no hay disciplina en los niños, no hay hombres y mujeres buenos, definitivamente. La disciplina es la base de la vida de los demás. Por eso en cada uno de ustedes, mis queridos maestros, cómo agradezco haber tenido esa disciplina en el Colegio Belén y cómo agradezco a todas esas monjitas que a tiempo me enderezaron, porque como yo vivía en una hacienda, vine a Lima y mi conducta pues era tipo chakra, ¿no? Y ellas me transformaron en lo que soy ahora. Mi agradecimiento a todos mis maestros. Para continuar un poquito más, recordándome las anécdotas que pasamos, que es lo más grato que yo tengo ahora. Viajábamos con el presidente y me acuerdo que el ejército recuperó a mujeres y hombres achánicas que estuvieron en manos del Sendero Luminoso en un estado calamitoso de salud. El presidente me llamó y me dijo, recíbalos en su ministerio, y eran cerca de 160. Imagínese usted, así que implementé todo lo que era el último piso, monté dormitorios, monté cosas para que ellos puedan
pasar siquiera una noche bien puesta, y sobre todo la alimentación, ¿no? La mayoría de ellos llegaron con unos abdomes totalmente hinchados, llenos de fístulas. Uno curaba un grano y una fístula y salían gusanos. Cuando se empezó a tratar el estómago, oiga, se le dio para los parásitos y era, pero verdaderamente lo que salía de ahí era un zoológico. Y las mujeres se fueron recuperando, pero tuve varias niñas de 13, 14, 15 años ya esperando hijitos que fueron violadas por los terroristas. Y eso fue un trabajo muy duro y muy penoso, pero poco a poco se les fue recuperando. Y le pedí permiso a los empleados para que me cocinen en el comedor de los empleados comida para ellos. Y yo les iba a dar todos los implementos y les iba a dar todo lo que gastaban. Y así fue. Llevábamos a los hospitales, a los ashánicas, a las niñas les dimos un tratamiento en la maternidad de Lima, también llenecitas de gusanos. Usted no se puede imaginar cómo eran esas fístulas en la piel que se abrían y los gusanos enormes que salían debajo de la piel. Bueno, total, terminé eso y a las finales, desgraciadamente, a las finales, a las finales tuvimos que devolver a los ashánicas a su medio de vida. Pero antes se fue a preparar el terreno, el presidente los ayudó en hacer sus casas, en hacer cosas. Entonces, bueno, se trasladó a la mayoría de ellos y muchos también se quedaron, quisieron quedarse. Y les cuento una anécdota, que cuando salí del ministerio, la ministra que me reemplazó, la señora Villarán, me enjuició por haber protegido a las ashaninkas, diciéndome que yo había agarrado comida del comedor de los empleados. Esto fue muy triste para mí. La señora me planteó cerca de 30 denuncias y decía, yo no voy a parar hasta ver a la cuculiza presa. Y mire cómo es el destino. ¿Quién está presa? Yo le deseo todo lo bueno del mundo, e inclusive pedí que le dieran, que saliera de la cárcel para que esté en su casa. Porque las cosas no hay que recordarlas siempre negativamente. Y, y casos así emblemáticos donde se recuerda a uno la cantidad de veces que llegaba a los pueblos y el presidente se moría si yo no metía en el avión 5, 6, 7, 8, 10 personas que necesitaban auxilios inmediatos. Y de ahí llegar a Lima y atenderlos. No era tarea fácil, porque la gente no quería separarse de sus familias, etcétera, etcétera. Y bueno, se hizo un trabajo muy fuerte. Con referencia a mis leyes que hice en el Congreso, fueron 36 leyes. Y todas a favor de la familia, todas a favor de los niños, de las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad es una etapa en su vida muy, muy vulnerable, que desgraciadamente son viejitos que ya no quieren denunciar a sus hijos, son viejitos que ya no desean entrar en conflicto con su familia, pero son maltratados hasta el extremo. Hay hijos, como yo tuve acá la oportunidad de conocer una anécdota también muy fuerte, que el padre murió y el hijo vino de Alemania, que debe haber sido pues descendiente de Hitler, la señora con que se casó porque era una salvaje, con 5 hijos que le destrozaron la casa a la viejita y la mandaron a vivir a la azotea junto con los perros y con empleados. Y le pasaban comida cuando comía la sopa de los perros. Y la señora no denunció, denunció la chica de la casa, la empleada de la casa. Y me dijo, señora, por favor, ayúdeme a sacar a la señora de este momento. Y la viejita no quería presentar la denuncia. Entonces hice la denuncia por oficio. Y la encontré de un estado calamitoso a la viejita. Y la normal esta de la hija política, pues la trataba, pero horrible, todas las puertas rotas, la casa pintada con cuanta pintura había, es decir, un desastre. Logré sacar a esta familia porque me fui hasta donde el embajador de Alemania y le dije, por favor, libere a esta señora de esto y saque a esta gente del país. Y así fue. Después ayudamos a vender la casa de la señora, se le compró un departamento, se le hizo su cuenta en el banco y la viejita afortunadamente vivió feliz mucho tiempo. Pero siempre lloraba que no veía a su hijo. Ese es el amor de madre que nunca termina. Y casos así emblemáticos, y ponte, nadie conoce mi ley de que si un jubilado no alcanza el tiempo para recibir una pensión, se puede juntar a la jubilación de su esposa o de su pareja y sacar una pensión.
Por eso yo quiero que esto pues, se comunique, se haga saber, porque la mayoría de las personas no saben que juntando a dos personas que viven juntas o que son pareja o que son esposos, pueden sacar y alcanzar una pensión para que puedan subsistir, aunque con 400 y 500 soles nadie vive. Pero afortunadamente se lograron muchísimas leyes donde yo me siento hoy día muy satisfecha de haberlas sacado. Una cosa muy importante es, como ya les dije, regresar a cuidar la alimentación de los niños. Los niños famélicos en el Perú abundan, especialmente en la selva, ¿no? Son niños que no alcanzan un nivel de sangre normal, que son muchachos que son anémicos, que no rinden en el colegio, etcétera, etcétera. ¿Cómo se repartían los desayunos a los colegios, señor? En ese entonces estaba el ministro que le decían Carini Timoteo, no me acuerdo su nombre. El presidente nos decía Carini Timoteo. Y bueno, y el hombre era encargado de pasar a todos los colegios alimentos de una manera extraordinaria. Y con galletas fortificadas, con vitaminas, con calcio. Oiga, eran unos desayunos que cualquiera lo podía tomar. Pan con huevo, pan con queso, pan con palta, etcétera, etcétera. Y su buena jarra de cuáquer con leche y leche espesa. Y los chicos se les veía, pues, ¿no? Que tenían una fortaleza, rosaditos. Hoy en día uno va a un colegio y da pena. Da pena. ¿Por qué no siguen con ese tema de los desayunos escolares, pero de una manera que pueda ser alimento de verdad? Yo no sé, el ministro de Educación o la ministra de Educación, no sé si es hombre o mujer, pero debe ocuparse inmediatamente de ellos, inmediatamente. Y por favor regresen los comedores populares, regresen los comedores populares al Ministerio de la Mujer. No, no es posible. Igualito las casas de refugio, ¿no? Faltan casas de refugio. Y acá va un consejo muy grande que siempre tuve en mi cabeza, pero tampoco no me alcanzó el tiempo de hacer la ley. Del que debe de salir de su casa es el agresor, no la mujer y los hijos. ¿Por qué se queda el agresor con todo lo que está en la casa? ¿Por qué la mujer tiene que abandonar su medio de vida y sus hijos también? El agresor es el que debe estar fuera de inmediato. Y no hacer casas de refugio de mujeres, sino ni casas de refugio de hombres tampoco, que se vayan a podrir en las calles. Las mujeres no tienen por qué dejar sus hogares. Las mujeres tienen que ser protegidas dentro de sus hogares. Pero desgraciadamente, pues las casas de refugio se llenan de mujeres agredidas. Lo que significa para un niño dejar su modo de vida, su casa, sus costumbres, etcétera, etcétera, debe ser traumante, ¿no? Que de la noche a la mañana te encuentres en un sitio que ni siquiera estudias ni sabes qué vas a hacer ahí. Saquen a los agresores y los resultados van a ser positivos. En lo que significa el deporte, también se trabajó muchísimo, muchísimo en el deporte. Hacíamos campeonatos interescolares a nivel nacional. Me acuerdo que me ayudaban Roque Benavides, me ayudaba el Colorado Goodman, me ayudaban muchísimos empresarios. Hicimos un campeonato a nivel nacional maravilloso. Venían de todos sitios de los colegios, se les hospedaba, se les daba alimentación, etcétera, etcétera. Y el final del campeonato fue Arequipa. Qué belleza, nunca me olvido de ese estadio repleto de gente. Y un colegio de Arequipa salió campeón. Y bueno, pues mi agradecimiento a todas esas personas que colaboraron para que esto salga. Apoyar en el deporte a la juventud es hacer una juventud libre. Yo he tenido la suerte de ser deportista desde muy chica y jugar por el Círculo Deportivo Italiano y por la casi selección del país, la preselección. Y fui, yo creo que los mejores momentos de mi vida, el haber optado por el deporte. Te exige el deporte a ser una persona sana, buena, correcta, disciplinada. Entonces hay que incentivar esos campeonatos interescolares. Interescolares no solamente de fútbol, sino de vóley. Nosotros sacamos a mi colegio Belén campeón 5 años a nivel de todos los colegios de Lima. La que capitaneaba todo eso era yo, porque bueno, tenía un carácter un poco fuerte para mandar, ordenar, etcétera. Y gracias a Dios el carácter me sigue acompañando, porque de lo contrario no hubiera hecho todo lo que he hecho. Y incentivar el deporte es algo maravilloso. Cómo gozo yo cuando veo a las voleibolistas
defender el Perú. Me acuerdo de mi sobrina Gaby Pérez del Solar, extraordinaria, bloqueadora, la mejor bloqueadora del mundo. Y todo el mundo puede llegar a ser exitoso si uno se lo propone. Desgraciadamente el básquet en el Perú está deshecho porque ni siquiera estamos afiliados. ¡Qué barbaridad! El Instituto Peruano del Deporte, oiga, muévase, porque de lo contrario el básquet en el Perú ya casi muerto. Y el fútbol, bueno, hay que desearle siempre muy buena suerte y arriba Alianza. Aliancista hasta los huesos. Y bueno, el deporte es una cosa maravillosa que cuando leo mis reportes, cuando leo mis recortes de los periódicos, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir. Entonces yo quiero a ustedes darles una imagen de que todo lo que uno se propone lo alcanza. Hay que tener empeño, coraje, valentía en hacer las cosas, no aceptar cosas que te dañen, no aceptar cosas que no son las que tú quieres tener, no optar por una vida fácil porque se te acaba rápido. El poder y el dinero son dos cosas que se acaban volando. La gente cree que tener poder es ser ya Superman y que siempre va a tener poder. Y cuando salen de no haber servido, ¿no? Porque la política no es otra cosa que servicio. Tú entras ahí a ayudar, a proteger a la gente, entras a servir a la gente, entras a ver que esa gente que te pide. Yo tenía la paciencia, oiga, de recibir 2 veces por semana a las personas que querían hablar con la congresista Cuculeza. La gente hacía cola hasta en la calle para entrar y todas eran atendidas. Y yo tenía colegas que nunca recibieron a nadie. Eso no es servir, eso no es ser política. Uno recibe un sueldo y hay que ver que ese sueldo tiene un verdadero significado. Y ese significado es servir. Las personas que viven para servir viven tranquilas después, pero las personas que no han servido a nadie, qué vacía debe ser su vida. Yo he tenido oportunidad de hablar con muchas señoras de la alta sociedad, de la clase alta, de la clase de la gentita, etcétera, etcétera, que cuando les pregunto, ¿qué has hecho por los demás? He sido solamente ama de casa. Es solamente he ordenado mi familia. ¿Eh? ¿Qué vidas para vacías? Porque si tú no has servido, no has hecho nada en tu vida. Yo tengo casos espantosos de mujeres de una clase alta que son martirizadas por sus esposos. Ahí la violencia es acondicionada, es asquerosa. Yo tenía el caso de una señora que fue a mi oficina y le faltaban pedazos de pelos por toda la cabeza y le dije, señora, ¿qué le pasa? No, me dijo, es que cuando mi esposo, bien elegante, bien enjollada, la señora regia, cuando mi esposo se toma unos tragos, me jala de los pelos y a veces se le pasa la mano. Bueno, le dije, hay que denunciarlo. No, me dijo, porque es gerente de un banco, perdería el trabajo. Entonces, señora, le dije, no pierde el tiempo de levantarse y salir de acá. Sale acá. Usted no tiene razón de estar en mi oficina. La señora se fue triste. A los 2 meses regresó. ¿Qué había pasado? A la cabeza. Y ahora le digo, ¿qué le pasó? No, es que me cortaba el pelo así para que no tenga de dónde jalarme. Dame el favor de salir de mi oficina otra vez. Y no regrese usted más. Pero al poco tiempo, me dijo, señora congresista, recíbame, por favor, porque ya lo voy a denunciar. ¿Qué había pasado? Se levantó la señora la chompa, me enseñó sus 2 senos, y el hombre se los había sacado prácticamente a mordiscos. No tenía pezones y tenía huecos en los senos. Y le dije, vamos al banco. Afortunadamente conocía yo al dueño del banco. Y lo llamé y le dije, espérame acá. Y fue. Y el terror de la señora era mostrar sus senos otra vez. No le dije, no tengas vergüenza en mostrar. Vergüenza tienes de estar así, le dije, por no haber actuado a tiempo. Eso es vergüenza. Y apareció el señor, era un gentleman, un lord inglés, elegantísimo. Qué gusto de conocerla, señora Cuculisa. Para mí no, le dije, degenerado. ¿Qué le pasa, señora Cuculisa? Enséñele, le dije, lo que había hecho este hombre. No podía creerlo. Y gracias a Dios el dueño del banco favoreció en todo a la señora, se le sacó al hombre de la casa, se le dio la pensión necesaria, etcétera, etcétera. Y hoy en día la señora de vez en cuando me llama y me dice, gracias a usted vivo tranquila.
Son cosas que uno, pues, si las dejas de hacer, si no recibes a la gente para atenderlos, ¿a qué diablos eres congresista ni ministra? ¿No? Porque si no sirves, ¿a qué porra estás en un puesto que tranquilamente podrías estar otra persona que sí sirve a los demás? Yo le contar a quién no recibe gente, se quedan tiesos, ¿no? Pero se pasaron los 10 años que yo estuve en el Congreso, mirando que decía que ellas no habían ido al Congreso a resolver problemas de las personas, sino habían ido a dar leyes. Yo prefería, aparte de mis 36 leyes, los martes y jueves para mí era una especie de sacrificio, porque me quedaba involucrada en todos los problemas, en las desgracias, en el sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y casos así patológicos que yo me pongo a pensar, una vez en Huacho, también fui a inaugurar una oficina de emergencia mujer, y les hablé así como estoy hablando ahora, que la mujer tiene que ser independiente, que la mujer tiene que generar sus ingresos para ser libre, que por aquí, que por allá. Y bueno, pasamos como una hora conversando, y al fondo había una viejita que me miraba y se escondía, me miraba y se escondía. Y yo le dije a mi seguridad, tráigame a esa señora de frente, a esa señora la están maltratando. Y la viejita no quiso venir, entonces fui yo. Y le dije, ¿qué tienes tú? Le dije, ¿a ti quién te golpea, quién te maltrata? Señora, todo lo que usted ha dicho es verdad. Yo llevo 50 años con mi marido y 50 años que me golpea. Me provocó decir una cosa fuerte, pero como era viejita ya no le dije nada. Tú has nacido para víctima y para infeliz, le dije, desgraciadamente. ¿Y dónde está ese anormal? Le dije. Lo tengo en mi casa. Ah, entonces, ¿y quién lo atiende? Bueno, lo atiendo yo, escuchen esto, lo atiendo yo porque todavía lo quiero. Porque está en una silla de ruedas. Me quedé que no podía ni respirar. Le dije, me voy porque contigo no se puede hacer nada. Sí, me dijo, porque hasta ahora me maltrata, porque cuando le traigo la sopa muy caliente, me la avienta. Así terminan las mujeres que a tiempo no pueden reaccionar y decir, basta, caramba, basta, soy un ser humano que tienes que respetar y si no me quieres, por lo menos me respetes. Y niños en los colegios, qué terrible testimonio de los niños. Espantosos, me llamaron a un colegio y me dijeron que hable sobre la infidelidad de los padres. ¿Ah? Infidelidad dentro de los padres. Llegó un momento en que un chiquito me oía y bajaba su cabecita. Ya pues de tanto hablar a la gente, ya yo al fondo ya veo qué cosa quieren y me doy cuenta que son maltratados, que son vejados, etcétera, etcétera. Y el niño me dice, señora, hágame un favor. ¿Quién es más infiel, mi papá o mi mamá? ¿De qué se trata? Le dije. El otro día dejé de ir al colegio, ¿no? Y me quedé en la casa. Pero desgraciadamente regresó mi papá y yo me corrí a la azotea y me metí a la claraboya de su baño. Desde ahí estuve bien escondidito esperando que se vaya, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que entró la empleada de servicio y se acostó con mi papá. En la misma cama de mi mamá. Yo lo vi todo, señor. ¿Sí? Sí. Hicieron el sexo, pues, me dice. El chiquito. 12 años. Y el padre se dio cuenta que él estaba ahí porque al salir golpeó una luna. Y este infeliz, en vez de decirle al niño, perdona, mi hijo, ha sido una barbaridad, que por aquí, que por allá, cuidadito que le digas a tu madre, porque ahí sí que saco la correa y te agarro por eso. El niño calladito, calladito, hasta que un día, un domingo, empezaron a pelear los padres en la mesa y el chico ya reventó. Y le dijo, bueno, mamá, te voy a contar qué ha hecho mi papá con el empleado. Uy, se armó un laberinto, platos arriba, platos abajo. Pero eso no es todo, pues, le dijo. Porque tú haces lo mismo con el amigo de mi hermano cuando mi papá no está. Ese chico va a crecer a formar una buena familia. Ese chico va a crecer a ser un buen padre. Los malos ejemplos cunden por vida. Por vida. Niños que se han vuelto alcohólicos porque sus padres hacen orgías en sus casas. Y para salir de esa bulla y de esa orgía que todo el mundo se mete con todo el mundo, según el chiquito de 14 años, no, 13 años tenía. Como yo veía que tomaban, me dicen, ese es otro caso, tomaban y dejaban de tomar y se dormían, yo también para poder dormir iba a la cocina y me tomaba todos los licores que sobraban. Y ahora, señora, soy alcohólico.
cosa? Le digo, sí. Antes buscaba el alcohol, lo tomaba, de vez en cuando me acordaba, lo tomaba, y después lo tomo más seguido y ahora no puedo vivir sin tomar, porque hasta el colegio llevo mi chato de ron. Llamamos a los padres del colegio, un gran colegio de Lima, y la señora se me vino encima diciendo que yo era una mentirosa, que me pasaba, que por aquí, que por allá. Y el chico le dijo, sí, mamá, soy alcohólico, porque todo el licor que se pierde en la casa, que usted le echan la culpa al mayordomo, al chofer y a la servidumbre, me lo tomo yo. Para que vean una vez más que uno puede destrozar la vida de sus hijos. No los traigan al mundo para ser infelices. Es preferible que no tengan hijos. Es preferible que pasen su vida como les da la gana, haciendo bestialidad en media, y que los hijos no puedan gozar de sus bestialidades, para que después sean iguales o peor. Muchas gracias, que Dios los bendiga.